Dos temas que no queremos dejar de tratar y que tienen que ver, uno con la cuestión que hablábamos antes con Oscar Blando, el tema de los chicos de 16 y 17 años que votan en la provincia de Santa Fe, a pesar de que la Constitución santafesina dice que la mayoría de edad es a los 18, porque legisla el Tribunal Electoral. Y otro que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuándo corresponde que la Corte Suprema decida sobre cuestiones electorales, como ocurrió, por ejemplo, en Tucumán, o como ocurre en Buenos Aires, en la capital federal, donde dijeron no tenemos nada que ver? Vamos a hablar con Mauro Justel, a quien siempre recurrimos para consultarlo. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, buenas tardes. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito el tema Macri, Jorge Macri, ¿por qué en las provincias sí, por qué en Capital Federal no? Bueno, lo que pasó con la precandidatura de Jorge Macri como precandidato a jefe de gobierno porteño es que, bueno, hubo una impugnación debido a que se entendió por parte de una fuerza política más relacionada con el Frente de Izquierda, en donde sostenían que Jorge Macri no cumplía con los requisitos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a haber nacido en territorio porteño, es un tipo que nació en Tandil, y de otro requisito que pide la Constitución, de tener 5 años de residencia habitual y permanente anterior a la elección. Al no tener cumplido este requisito para presentarse como precandidato, se impugnó su precandidatura y el Tribunal Electoral porteño avaló, digamos, la candidatura de Jorge Macri, y ante la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte entendió que, valga la redundancia, no tenía que entender este tema porque no había una, digamos, una cuestión federal, digamos, predominante, así lo llamó la Corte en la causa, de manera que, bueno, queda a resolverse el tema en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte entendió que era una cuestión local de la ciudad, en una interpretación estricta de normas locales, por ende, para decirlo en llano, no se metió a tratar el tema y no se expidió sobre la posibilidad de esta precandidatura. La pregunta surge a raíz de esto que te comentaba primeramente, porque Domingo Rondina fue aquí en Santa Fe el que hizo la presentación porque el tribunal legisla. Pero esto va a llegar seguramente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, ¿se va a meter? ¿No se va a meter? ¿Cuál es tu opinión? A priori la Corte en esta primer intento, que se intenta entrar a la Corte en su competencia originaria, eh, que entiende que no se dan los requisitos para abrir esa instancia. Lógicamente que luego puede accederse a la Corte por el recurso extraordinario federal, y allí la Corte veremos si toma el tema, y en caso de tomarlo, cómo se expide, digamos, con respecto a esto. ¿Por qué en un primer momento entonces lo hace en San Juan, lo hace en Tucumán? ¿Qué es lo que toma la Corte? ¿Cuál es el punto en el que dice, no, acá sí tengo que meterme? Bueno, es buena la pregunta porque aquí la Corte también da la sensación de que se mete a interpretar cláusulas de las constituciones locales, como bien dijiste, en las dos provincias de San Juan y de Tucumán. El argumento que da la Corte es que en esos casos sí hay competencia originaria, debido a que lo que está en juego son principios republicanos, anclados fundamentalmente en el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional. Entonces es por eso que entiende que hay una cuestión federal predominante en el caso, que daría apertura a esta instancia de competencia originaria de la Corte, y bueno, se expidió, digamos, interpretando esa situación bajo este argumento. Argumento que, te reitero, no encontró en esta causa que le llegó por la precandidatura de Jorge Macri. Mauro, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Por favor, hasta luego, un Un abrazo. abrazo grande. Mauro Justel, abogado, dándonos cuenta de lo que puede llegar a ocurrir en la provincia de Santa Fe.